Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. 27 de julio. Entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, compareceremos en su presencia no solo para ser juzgados, sino para que también Él nos explique ciertas cosas que ahora nos parecen totalmente inexplicables, pero que son su perfecta voluntad. En muchos casos tendremos que reconocer que cuando pensábamos tener razón, estuvimos equivocados. En otros casos, sin embargo, el Señor nos asegurará que en verdad teníamos razón, pero que Él también la tenía. No escandalizarnos en el Señor es la forma más elevada de la disciplina y lleva consigo una bendición especial. Hay momentos cuando nos parece que Dios no está actuando conforme a la palabra. La realidad es que Él siempre es fiel a su palabra y sus promesas. Ahora debemos confiar, entonces lo sabremos todo. 28 de julio. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Colosenses 3:21. En el Nuevo Testamento encontramos más instrucción para los padres que para los hijos. Posiblemente se deba a que la tarea de ser padre es más difícil que cualquier otra. Requiere una sensibilidad que solo Dios puede dar. La autoridad debe ser ejercida con restricción, pues su uso excesivo puede generar una resistencia endurecida. Este versículo nos enseña que padres insensibles pueden provocar a sus hijos al punto de desalentarlos. En todo sentido el padre es más fuerte que su hijo. Puede sojuzgarlo por medio de una voluntad avasalladora o sencillamente por la fuerza física. Si se le provoca a tal punto, solo esperará el día de liberación. Cuando llegue, se sacudirá de encima todas las restricciones y reclamará libertad absoluta en todo. En vista de esto podríamos preguntarnos, ¿qué clase de hogar era aquel que le impulsó al pródigo a decir, me levantaré e iré a mi padre? 29 de julio. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. Me deleito en gran manera en la Nueva Jerusalén, no porque tenga calles de oro puro y 12 puertas de perlas, sino por la presencia del Señor y la ausencia de lágrimas. Podremos morir y descansar en Cristo, pero no solo aguardamos la muerte sino el día en que el mundo no llorará más. La Nueva Jerusalén viene pronto y este mundo lleno de lágrimas pasará al instante. En ese día el Señor nos dará un cuerpo de resurrección. Creo que ese cuerpo será similar al que tenemos hoy, con todos los diferentes miembros que ahora tiene, pero será un cuerpo transformado. En este cuerpo transformado faltará una cosa, las lágrimas en los ojos. El Señor ha llevado nuestro dolor para que nosotros no suframos nuevamente en el futuro. Demos gracias a Dios por la perspectiva de una eternidad sin lágrimas. 30 de julio. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Santiago 5:14. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta parece una clase extraña de perdón. ¿Podemos encontrar en algún otro lugar de la Biblia que si los ancianos oran por nosotros nuestros pecados serán perdonados? No. Si pecamos debemos confesarlo a Dios y Él nos perdonará en forma directa. ¿Por qué nos aconseja Santiago a que llamemos a los ancianos para que oren y nuestros pecados sean perdonados? Surge con claridad en las Escrituras el principio del gobierno de Dios que establece que cosechamos precisamente lo que sembramos. Parece que Santiago al escribir contempla el caso de un hombre que puede estar sufriendo enfermedad, cosechando lo que ha sembrado. No se sabe con seguridad, pero él y los ancianos se unen para confesar y orar en la comunión del cuerpo. Al hacerlo, la mano de Dios que ejercía la disciplina es quitada y la comunión es restaurada. 31 de julio. Vestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Cuando vamos a visitar a alguien siempre pensamos en lo que hemos de vestir. De la misma manera, cuando alguien piensa en acercarse a Dios sabe que debe vestirse de justicia, pues sin ella no puede presentarse delante de Él.
Por esta razón la justicia es un elemento esencial en la vida cristiana. El perdón vendría a ser como darse un baño, mientras que la justicia equivale a vestirse. Entre la gente nos vestimos de manera adecuada para presentarnos en público. De la misma manera, Dios nos reviste con justicia para que andemos delante de Él. ¿Qué dice la Escritura? Él nos vestirá con el ropaje de justicia de Cristo Jesús, o nos vestirá con el Señor Jesús como nuestra ropa de justicia. En efecto, lo que dijo es que debemos vestirnos con el Señor Jesucristo mismo. Así vestidos podemos presentarnos delante de Dios con confianza en todo tiempo. 1 de agosto. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. La redención se puede comparar a un valle entre dos cimas. Al descender de una cima y proceder a la ascensión de la otra, nos encontramos con la redención en la parte más baja del valle. El hombre ha caído y se ha apartado de Dios. La distancia entre él y el propósito eterno de Dios, representada por la línea recta imaginaria entre los dos picos, se hace más y más grande. Redimir significa sencillamente impedir que el hombre descienda más bajo todavía y levantarlo. En virtud de la venida de Cristo al mundo, de su muerte y resurrección, el hombre no tiene por qué sumergirse más. Alabado sea el Señor. La redención nos ha devuelto al lugar del propósito eterno de Dios. Lo que Dios no había logrado en la creación y lo que el hombre perdió en la caída, han sido completamente recuperados por la redención. La redención que es en Cristo Jesús nos ha restaurado a nuestro lugar designado en la economía de Dios. 2 de agosto. El lugar en que tú estás, tierra santa es, Éxodo 3:5. El tabernáculo de Moisés tenía su marco adecuado en el desierto. Era la morada de Dios entre su pueblo peregrino, una carpa movible, nunca fija, nunca afincada en el mismo lugar. En contraste, el templo construido por Salomón para Dios en su ciudad capital de Jerusalén estaba firme e inmóvil. El uno representa a la iglesia hoy, el otro a la iglesia en el reino de Dios. Hoy solo tenemos la prenda de la era venidera que está representada por el tabernáculo. En el templo era todo nuevo. Un nuevo lavacro, una nueva mesa, una nueva lámpara, un nuevo altar del incienso. Había solo una cosa que no era nueva, el arca del testimonio. Además, todo se construyó en dimensiones mayores, pero había una cosa que no se podía agrandar y esa era el arca, el testimonio del Hijo de Dios. Él es el mismo, ayer, y hoy, y por los siglos, Hebreos 13:8. Me agrada pensar en el piso del tabernáculo que era sencillamente arena del desierto. Esta es la escena apropiada para nuestra vida peregrina delante de Dios. Es aquí donde el testimonio de Cristo debe ser llevado hoy por nosotros con pies polvorientos. 3 de agosto. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, Lucas 3:22. Después del diluvio, la paloma de Noé no podía encontrar un lugar donde posarse, pero después del bautismo de Cristo la paloma del Espíritu reposó. Y permaneció sobre él. Observemos que reposa sobre él y no sobre nosotros aparte de él. Nuestra experiencia del Espíritu Santo nos viene por medio de Cristo, pues Él es el único que ha complacido plenamente al Padre. Sin el Señor Jesús jamás podríamos resurgir de las aguas del bautismo. Es Él quien nos lleva con seguridad a través del diluvio y nos levanta de la tumba a novedad de vida. Por nuestra propia cuenta jamás podríamos contentar al Padre, pero en Él sí somos aceptos. Asimismo, jamás podríamos ser ungidos por el Espíritu Santo a no ser que estemos por fe en Cristo, el ungido. Con Cristo como nuestra cabeza, experimentamos la unción del poder del Espíritu. 4 de agosto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si un hombre puede confiar en Dios podrá salir y trabajar para Él. De lo contrario,
es mejor que se quede en su casa pues carece de la calificación básica para la tarea. Generalmente prevalece la idea que si un obrero cristiano tiene una entrada fija adecuada, puede estar más tranquilo para realizar su trabajo y que en consecuencia lo hará mejor. La verdad es que en el trabajo espiritual la ausencia de un ingreso fijo nos conduce a una comunión más íntima con Dios, a la necesidad de una clara revelación de su voluntad y una dependencia directa en el apoyo divino. Dios desea que sus siervos se apoyen solamente en Él para sus necesidades económicas, para que caminen en estrecha comunión con Él y aprendan a confiar continuamente en Él. Un ingreso fijo no fomenta la confianza en Dios y la comunión con Él. La dependencia absoluta en Dios para suplir sus necesidades sí lo hace. 5 de agosto. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. Notemos lo que Dios le dice a Jacob. No nos sorprendería si le hubiera dicho estas palabras al final de su vida, pero el hecho es que fueron pronunciadas al principio. Toda la bendición le es presentada cuando aún se encuentra en su estado natural, astuto, especulativo y egoísta. ¿Cómo es posible esto? Con seguridad solo porque Dios se conocía a sí mismo. Él tenía plena confianza en su capacidad para transformar a este hombre. Sabía que Jacob, en sus manos, tarde o temprano llegaría a ser un vaso para su honra. Te la daré. Nada tenía que hacer Jacob. Qué notable que Dios sea un Dios de tal confianza. Sus expectativas se basan en sí mismo y nunca en nosotros. O que aprendamos que nuestro Dios es un Dios invencible. 6 de agosto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. La mayor demanda de Dios para con el hombre no es llevar la cruz, servirle, presentar sacrificios o negarse a sí mismo. Los sacrificios ofrecidos por Saúl son llamados, en el libro de Levítico, ofrendas de olor grato, Levítico 1:9, 1:13, 1:17. Estos nada tenían que ver con el pecado pues las ofrendas por el pecado nunca se describen como de olor grato para el Señor. Estas ofrendas eran presentadas a Dios para su aceptación y satisfacción. ¿Por qué, entonces, insistió Samuel en que hubiera sido mejor obedecer que ofrecerlos? La respuesta es que, tal como la historia lo relata, aún en un sacrificio puede haber un elemento de voluntad propia, y eso jamás podrá honrar y agradar a Dios. Solo la obediencia le honra en forma absoluta, pues ella constituye a la voluntad de Dios como su único centro. 7 de agosto. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Al igual que nuestro Señor Jesús, nosotros debemos escuchar y esperar antes de hablar o actuar para Él. Solo los que viven en la presencia de Dios y aprenden de Él están calificados para hablar por Él. Me permito decir con franqueza a mis consiervos que la falla de hoy en muchos de nosotros es que somos demasiado osados, o demasiado estrictos, o demasiado imperiosos. Nos atrevemos a hablar lo que Dios no nos ha dicho. ¿Con qué autoridad hablamos cuando así lo hacemos? ¿Quién nos concede esta autoridad? ¿En qué somos superiores a nuestros hermanos y hermanas? La autoridad solo pertenece a Dios, y nadie más la posee. El hombre que ha de ejercitar la autoridad que Dios le delega, debe primero vivir en su presencia, tener comunión constante con Él y estudiar para conocer su mente. Entonces, al ver que no es su autoridad sino la del Señor que Él ejercita, otros serán enriquecidos y no aplastados por sus declaraciones. 8 de agosto. Doy gracias al que me fortaleció, poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Antiguamente solo los que pertenecían a la casa de Aarón eran designados para el servicio de Dios. Cualquier otro que se entrometía era cortado inmediatamente del pueblo de Israel. Hoy también solo los que pertenecen a una familia pueden ser consagrados a su servicio, pero, gracias a Dios, si creemos en Cristo ya pertenecemos a esa familia.
Una cosa es evidente y es que no son los hombres los que eligen consagrarse a Dios. Es Dios quien los elige apartándolos para sí. Aquellos que creen que están haciéndole un favor a Dios al dejar todo para servirle, poco saben acerca de la verdadera consagración. Somos elegidos para tener el honor de servir a Dios. Eso es lo que significa consagración. Dado que somos elegidos. Lo que traerá satisfacción interior no es un sentir de estar haciendo un sacrificio, sino un verdadero sentir de privilegio glorioso. 9 de agosto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Mateo 28, 18 al 19. En este gran mundo hay por lo menos un grupo de personas que por medio de su sujeción a Él mantienen la autoridad de Dios. Aunque las naciones rujan en actitud desafiante hacia Él, la Iglesia es el único cuerpo que proclama su autoridad a los principados y las potestades en lugares celestiales. La Iglesia no solo está en la tierra para predicar el Evangelio y crecer en el conocimiento de Cristo, también está aquí para manifestar el gobierno soberano de Dios. La Iglesia es precisamente lo opuesto de las naciones. Mientras ellas toman juntas consejo contra Dios y su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, Salmos 2:3, la Iglesia con gozo proclama que está dispuesta a tomar su yugo y aprender a obedecerle. Para la Iglesia, obedecer a Dios es su misma vida. ¿Puedo decir yo lo mismo? 10 de agosto. El amor de Cristo nos constriñe, 2 Corintios 5:14. Ser constreñido significa ser tenido en forma apretada, o estar rodeado de manera que no podemos escapar. Cuando uno es movido por el amor experimenta esta sensación. El amor le sujeta. Por lo tanto, el amor es la base de la consagración. Nadie puede consagrarse a Dios sin antes sentir una sensación del compulsivo amor de Cristo. Es inútil hablar acerca de la consagración si no conocemos este amor, pero una vez que lo conocemos nuestra dedicación a Él es la lógica consecuencia. El Señor amó a los pecadores lo suficiente como para comprarnos de nuevo para sí al costo de su vida. Cuando el amor que constriñe es de esta magnitud, ¿podrá ser solo parcial nuestra correspondencia y nuestra entrega a Él? 11 de agosto. El fruto del Espíritu es templanza, Gálatas 5:22 al 23. El fin de esta lista, y por ende la cúspide del andar espiritual de un creyente, es la templanza o el dominio propio. Lo que generalmente se dice con respecto al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas no significa que controla directamente una parte de nuestro ser. Este malentendido ha seducido a muchos a caer en la pasividad, o peor aún, en la decepción cuyo fin es la desesperación. Si llegamos a comprender que el Espíritu nos quiere guiar a una experiencia de dominio propio, entraremos en la senda del progreso en la vida espiritual. El Espíritu Santo gobierna a los creyentes por medio de la renovación de sus voluntades. La meta de Dios en la creación era tener a un hombre con una voluntad perfectamente libre, y su propósito en la redención es el mismo. El creyente no está obligado a obedecer a Dios en forma mecánica, pero sí tiene el privilegio de cumplir los deseos de Dios voluntaria y activamente. Estamos en completa libertad de elegir o rechazar los distintos preceptos del Nuevo Testamento relacionados con la vida y la piedad. No tendría ningún valor si Dios aniquilara la operación de nuestras propias voluntades. La elección es nuestra, carne o espíritu. El fruto del Espíritu es dominio propio. 12 de agosto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, Lucas 9:23. En la Biblia se dice que estamos crucificados con Cristo, pero nunca con relación al pecado. La liberación del pecado y sus consecuencias es un hecho concluido para nosotros. El hombre no requiere hacer nada para lograrlo porque no puede. Solo debe aceptar por la fe que la obra de Cristo en la cruz fue consumada para cosechar los beneficios que esa muerte le ofrece.
Lo que la Biblia dice es que debemos tomar la cruz, en el sentido de negarnos a nosotros mismos, y que esta debe ser nuestra actitud constante. El Señor Jesús nos instruye en varias instancias a que le sigamos en este sentido. La razón es que Dios procede con nuestros pecados y con nuestros egos en dos maneras distintas. Para vencer al pecado el creyente solo requiere un momento, para negar su ego, le hará falta toda una vida. El Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz solo una vez, pero a través de toda su vida se negó a sí mismo. La misma experiencia tendremos nosotros. La negación de uno mismo responde a una larga asociación con Él. Nosotros le seguimos cada día. 13 de agosto. Os escribí con muchas lágrimas, 2 Corintios 2:4. Sabemos que la primera carta a los Corintios fue escrita por Pablo después de recibir un mensaje de la casa de Cloé, que relataba la delicada condición de la iglesia allí. En dicha carta les reprendió con lenguaje enérgico por sus muchos errores. Ahora nos dice que la carta fue escrita con mucha angustia de corazón y con muchas lágrimas. Una cosa que surge con claridad de este texto es que si queremos que nuestras palabras hagan un impacto en nuestros oyentes, tendremos primero que sentir dolor nosotros. A no ser que hayamos sido primero heridos por el filo de la palabra de Dios, esas filigranadas palabras nuestras no tendrán impacto en nuestros oyentes. Tú mismo tendrás que sufrir primero y profundamente si es que eres llamado a decir cosas que han de herir para luego sanar. Es muy fácil señalar las faltas de otros, pero qué difícil es hacerlo con lágrimas. 14 de agosto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 2 Corintios 3:5. Dios tiene su obra. No es tuya ni mía, ni de esta misión o de aquella iglesia. Es su propia obra. Pablo expresó una vez su anhelo de echar mano de aquella tarea para la cual él mismo había sido alcanzado por Jesucristo. Podemos concluir de esto que el Señor tiene un propósito específico en tomarnos a cada uno de nosotros, y es ese propósito y no otro el que anhelamos cumplir. Él nos toma a su cargo para que nosotros, a la vez, cooperemos activamente con Él en su obra. Sin embargo, sigue siendo cierto que no podemos por nuestra propia cuenta hacer una obra que es entera y absolutamente suya. Participamos como sus colaboradores. Por una parte, reconocemos que ni siquiera podemos levantar el dedo pequeño para realizar el propósito de Dios. Por la otra, se nos ha confiado la responsabilidad de ser colaboradores con Él. Esta paradoja nos hace depender totalmente en la suficiencia del Espíritu Santo. 15 de agosto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mateo 16:17. Quizás nos parezca extraño que en este caso el Señor se dirija a Pedro como hijo de Jonás. ¿Qué importancia tenía el Padre humano de Pedro en esta ocasión? Fue el Padre Celestial quien le reveló a Pedro quién era Jesús. La luz que había recibido con tanta claridad no era el resultado de instrucción o penetración humana. Al menos en este asunto la paternidad terrenal de Pedro no parece tener importancia alguna. El único propósito que puede haber tenido el Señor es el de señalar a Pedro de una manera especialmente individual. Este Simón, el hijo de Jonás y no otro, era aquel sobre quien había amanecido la iluminación divina. Tal revelación de Cristo a nuestros corazones siempre es intensamente personal. La Iglesia no es una compañía de personas que se copian o piden prestado de otros, sino, más bien, de seres quienes como Pedro han tenido una experiencia personal de parte del Padre Celestial. 16 de agosto. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, Isaías 41:13. Conocer a Dios por medio de una relación íntima como nuestro Padre quien suple nuestras necesidades es una cosa. Conocerle como el Padre eterno, la fuente y el originador de todo, es algo más.
Debemos aprender que nada puede impedir a Dios y nada le puede ayudar. Él es todopoderoso. Antes de que Él nos provea con los dones de su gracia, nuestras manos están vacías. Cuando su gracia llega a nuestra vida, nuestras manos se llenan y nuestros corazones rebosan de alabanza. Luego llega el día en que Dios nos extiende la mano para estrecharla nuestra en amistad. Entonces necesitamos una mano vacía para colocar en la suya. La pregunta que surge es, ¿tenemos una mano vacía? ¿Qué ocurrió con los dones que recibimos de Él? ¿Los abrigamos y retenemos tan solo para nuestro propio beneficio? ¿Están nuestras manos tan ocupadas en recibir nuestro pan cotidiano que no podemos extenderle una mano a Él? Dejemos los dones y las experiencias en su debido lugar, pero estrechemos la mano de Dios. Ellos son prescindibles, pero Dios es indispensable. 17 de agosto. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Nada tenemos de que jactarnos. Por afuera y por adentro nada hay que sea completamente puro. Cuanto más nos conocemos, más nos damos cuenta cuán viles somos. Nuestras mejores obras y nuestras mejores intenciones están entremezcladas con la impureza. Sin la limpieza de la sangre nos es imposible obtener la blancura interior. Sin embargo, las vestimentas que aquí se mencionan no son solo blancas sino resplandecientes. La blancura sola tiene la tendencia a opacarse, a tornarse pálida y ordinaria. Así es posible que seamos buenos pero que nos falte el lustre divino. El deseo de Dios para nosotros es que seamos puros y brillantes. En las Escrituras encontramos que con frecuencia la tribulación y la gloria están ligadas. Fue por el sufrimiento de la muerte que Jesús fue coronado con gloria y honra. No debemos por tanto temer la aflicción. Son los días de dificultad los que nos hacen resplandecer. 18 de agosto. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. 1 Pedro 3:5. A no ser que esté equivocado, este es el único lugar de la Biblia donde se habla de santas mujeres, aunque la expresión santos hombres se emplea con frecuencia. Es una referencia notable porque llama la atención a lo que es de gran estima ante los ojos de Dios. ¿Por qué será tan valioso delante de Dios este adorno de un espíritu afable y apacible? Sin duda porque su hermosura es la hermosura de Jesús. Es impropio que una mujer esté hermosamente vestida y al mismo tiempo despliegue un terrible mal genio. El apóstol no está sugiriendo que ninguna mujer creyente se vista en forma desaliñada o negligente, pero con acierto señala que la más valiosa de todas las bellezas es la del carácter. Lo más importante de esta belleza es que viste bien porque es incorruptible. 19 de agosto. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna. Mateo 21:5. El Señor Jesús nos exhorta a ser mansos. ¿Cuán manso era Él? Para demostrar que su reino está fundado sobre la humildad y no sobre la arrogancia, eligió entrar en la ciudad sentado sobre una asna. Durante su vida terrenal las personas podían acercarse a Él y hablar con Él con facilidad. Así debiera ser con nosotros. El creyente no debe ser una persona reservada y aislada sino accesible en sus relaciones personales. Tener una disposición mansa equivale a tener control de sí mismo y así no perderemos el buen genio. La bondad es la más delicada de las emociones humanas, mientras que la rudeza y el mal genio son las peores demostraciones del carácter. El Hijo de Dios nunca fue tosco en sus modales. No demostró arrogancia ni buscó los lugares de privilegio y reconocimiento en las altas esferas. Vivió humildemente sobre la tierra, y la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo mismo, siguiendo a nuestro humilde Señor en su senda de mansedumbre. 20 de agosto. Ahora es el juicio de este mundo. Juan 12:31.
Cuando en el Nuevo Testamento se emplea la palabra cosmos para referirse al mundo, no solo se refiere al mundo material y a sus habitantes, sino también a asuntos mundanos, toda la variedad de bienes del mundo, dotes, riquezas, ventajas y placeres, que aunque huecos y transitorios, despiertan nuestros apetitos y nos seducen alejándonos de Dios. Desde el día en que Adán abrió la puerta para que el principio del mal entrara en la creación de Dios, el mundo y su administración se ha demostrado hostil hacia Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.